Hola, muy buenas tardes. Dios te bendiga. Es un placer nuevamente estar aquí con ustedes buscando el poder transmitir lo que Dios está hablando a nuestros corazones. Y pues me gustaría poder saludarlos, saber de dónde nos están mirando, desde dónde se conectan o hasta dónde está llegando nuestra señal, ¿verdad? Y quisiera yo que igual me ayudaran a compartir para que la palabra del Señor siga esparciéndose, que siga tocando otros corazones, sanando, restaurando, libertando almas, que ese es el propósito, de estas enseñanzas, de este grupo, esta página. Lo que estamos haciendo es este trabajo de evangelismo. Ese es el propósito. Es el propósito que tenemos como la página de Reparadores de Portillos, y queremos que el Evangelio de Cristo se siga transmitiendo, se siga compartiendo hasta lo último de la tierra, así como dice su palabra. Queremos que su palabra sea conocida, que sea escuchada. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es lo que va a hacer que nosotros podamos ser libres. La verdad, cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, esa verdad que nos habla en su palabra o en la Biblia, ¿verdad? Es que parece como que hay redundancia en esto, pero pues no sé de qué otra forma decirlo. Pero cuando nosotros conocemos la verdad, esta verdad nos hace libres. ¿De qué? Como ya hemos dicho, de enseñanzas que nos han dado en nuestras congregaciones, que no necesariamente vienen del corazón de Dios, sino de un corazón que se basa en el juicio, en la condenación, en el estar señalando, y no están tomando en cuenta el sacrificio de Cristo, en que Él murió para perdonar todos nuestros pecados, y todos son todos, los que están en el pasado, los que puedan estar en el presente y los que estarán en el futuro, porque a fin de cuentas estamos viviendo en la eternidad de Dios, y todo lo que Dios habla está siendo hablado desde su perspectiva, desde su tiempo, no desde el tiempo de nosotros. Entonces, quisiera empezar haciendo una oración para que sea Dios el que tome el control de mi mente, de mis sentimientos, y al igual que el de ustedes, para que sea Él hablando a nuestro corazón, que no haya ninguna interferencia ni de lado mío ni de otra parte, ¿verdad? Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por lo que tú estás haciendo en nuestras vidas, Señor. Gracias porque tú eres fiel, porque nos amas. Por sobre todas las cosas nos amas y nos demuestras tu amor hacia cada uno de nosotros, Señor. Porque de tal manera, Señor, nos amas, que es inconcebible tu amor. Y yo te pido, Señor, que esta noche sea algo especial, que tú hables a nuestro corazón. Y te pido que con ese sello de tu Santo Espíritu, Señor, cada palabra que hoy estemos hablando, que venga de tu corazón, sea injertada en nuestro espíritu, que se haga rema, Señor, que sea revelada a nuestro espíritu, que sea nuestra alma liberada de todo cautiverio, de toda atadura, de toda fortaleza que sea derribada, Señor. Todo aquello que se haya levantado en contra de tu conocimiento, Señor, del conocimiento de tu palabra, que se han impuesto, Señor, mandamientos de hombres, doctrinas de hombres que hacen pesada, Señor, que tus hijos puedan entrar al reino de los cielos, o que puedan recibir el reino de los cielos. Cargas que ni siquiera ellos pueden cargar, Señor,
y quieren hacer que todos los demás las carguen. Sé tú, Señor, el que nos enseñe. Sé tú con tu Santo Espíritu. Tu palabra dice, Señor, está profetizado que en los últimos tiempos tú escribirías tu palabra en nuestro espíritu, en nuestras mentes. Así que hoy te pido eso, Señor, que por tu amor y por tu misericordia, Señor, que tú reveles tu palabra, así como dice también que a los que crean en ti, a los que confíen en ti, tú revelarás cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, y que no han subido en el corazón de hombre, sino que vienen desde tu Espíritu. Gracias, Señor, por poner al Espíritu Santo, que es el que toma de lo profundo de ti para ponerlo en cada uno de nosotros, Señor, para hablarnos a nuestro corazón. Gracias por tu bendita palabra, porque es una lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, Señor, que hace, Señor, que nosotros estemos cubiertos por tu gracia. Yo hoy quiero, Señor, cobijarme debajo de tus alas, debajo de tu gracia, Señor, para que seas tú el que esté viviendo en mí, gobernando en mí. Que no sean los miedos, que no sea la culpa, que no sea la condenación, que no sean las dudas, sino que sea tu bendita palabra, trayendo luz, vida, sanidad, libertad, Señor, a mi alma y a mi espíritu, Señor, así como a la vida también de mis hermanos, Señor. Te doy las gracias por todo lo que tú estás haciendo, Señor. Y te pido, Padre, que me ayudes, Señor, a desarrollar y a poder expresar correctamente, Señor, lo que tú has hablado hoy a mi corazón. Te doy las gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Y pues vamos a empezar, amados, con un tiempo de alabanza y de adoración, porque como todos sabemos, Dios lo merece. Amén. Cuando mi corazón empieza a cantarte y mi espíritu puede adorarte, mis ojos te pueden mirar, mis oídos te pueden oír. Cuando mi corazón empieza a cantarte y mi espíritu puede adorarte, mis ojos te pueden mirar, mis oídos te pueden oír. Conozco que eres santo, santo, santo. Conozco que eres digno, digno, digno. Eres engrandecido, majestuoso, mi Señor. Conozco que eres Dios. Cuando mi corazón empieza a adorarte y mi espíritu puede adorarte, mis ojos te pueden mirar, mis oídos te pueden oír.
mi corazón empieza a cantarte y mi espíritu puede adorarte. Mis ojos te pueden mirar, mis oídos te pueden oír. Conozco que eres santo, santo, santo. Conozco que eres digno, digno, digno. Eres engrandecido, majestuoso, mi Señor. Conozco que eres Dios. Tú eres santo, Señor. Conozco que tú eres digno, 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 Señor. Tú eres engrandecido, Señor, majestuoso. Tú eres mi Dios, mi Señor. Tú eres, Señor, mi Dios y mi Rey. Y ante ti, Señor, esta noche levantamos nuestro corazón delante de tu presencia, Señor, mostrándonos tal cual somos delante de ti, Señor. Sin miedo, sin temor, desechando, Señor, como dice tu palabra, despreciando, Señor, la vergüenza y el oprobio, llevando cautivo, Señor, todo pensamiento en nuestra mente, todo sentimiento en nuestra alma, Señor, y le damos la orden a nuestra alma, Señor, que esté confiada, que calle delante de tu presencia, porque eres tú quien necesita hablar, Señor, esta noche, a nuestro espíritu, Señor, y que nunca olvide nuestra alma, Señor, tus misericordias, que no olvide ninguno de tus beneficios, Señor, porque tú eres, Señor, el que hace reposar nuestra alma, el que trae esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. A través de tu amor, a través de tu espíritu, Señor, tú extiendes esos lazos de amor para cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu fidelidad, Señor. Te alabamos, Señor, y reconocemos tu nombre, Señor, que no hay nadie como tú. Él es quien reina con poder, Creador, su fama eterna es, su voz un eco sin final, todos proclamarán, no hay nadie como él. Su luz radiante más que el sol, su amor y gracia derramó. En él encuentro
la luz del mundo que nos rescató. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios, el vencedor que a la diestra está, ante su trono montes caerán. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios. En Él está la salvación. La cruz nos muestra su amor. Venció la muerte con poder y el Rey de Reyes es. No hay nadie como Él. Ven a adorar al que resucitó, la luz del mundo que nos rescató. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios, el vencedor que a la diestra está, ante su trono montes caerán. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios. Jesús. Te exaltamos, Jesús. Gracias, gracias por ese sacrificio en la cruz. Gracias porque tu salvación depende de ti, no de nosotros. Con tu poder se rompen cadenas, cantarán el cielo y la tierra. Santo eres Jesús, santo es tu nombre, Cristo, Cristo, Cristo. Con tu poder se rompen cadenas, cantarán el cielo y la tierra. Santo eres Jesús, santo es tu nombre, Cristo, Cristo, Cristo. Te exaltamos, Señor, por sobre todas las cosas. Tú eres la luz, Señor, que vino al mundo, que vino a romper, Señor, todas las estrategias de Satanás, todas las obras de Satanás. Gracias, Señor, porque tú aboliste todos nuestros pecados en la cruz, porque tú anulaste toda arma de los decretos, Señor, que procedían en nuestra contra. Eso, Señor, ya fue consumado en la cruz. Gracias, Señor, por revelar eso en nuestro corazón. Gracias, Señor, porque aún no iniciamos, Señor, el estudio y tú estás derramando de tu gracia, tú estás derramando de tu misericordia, de tu perdón, de tu perfecto amor, Señor. Gracias, Jesús. Gracias porque eres perfecto, porque no hay nadie como tú, porque no hay otro nombre en la tierra por el cual, Señor, nosotros podamos ser salvos.
para que ninguno de nosotros, Señor, pueda jactarse delante de tu presencia y pueda pensar que la salvación o las obras que podemos hacer nosotros pueden llevarnos a alcanzar la salvación. Gracias, Señor, porque esto depende solamente de ti. Y te damos gracias por todo esto en el nombre de Jesús, Padre. Amén. Y pues quiero saludar a las personas que veo aquí que están conectadas. Zoe, un abrazo, mi amor. Te amamos. Gracias por conectarte, por estar aquí con nosotros. A mi hermosa Gladys de la ciudad de Mexicali. A mi amada amiga y hermana, tanto físicamente, emocionalmente y espiritualmente, a Judith. Gracias por estar aquí. También quiero darle la bienvenida y mandarles un saludo a todos los que nos miran desde el grupo de cristianos, desde el grupo también de A Ti Mujer, del hermoso y enorme grupo de citas bíblicas, la página Iglesia Viva con el pastor Carlos Fu, también la página de Reparadores de Portillos. Sean todos bienvenidos. Estamos en la gran familia de Cristo que se esparce por todo el mundo. Estamos viendo cómo estamos creciendo día a día y sé que esto es por la misericordia de Dios, que esto es gracia, no es por nosotros, es por Él, es por su fidelidad, porque Él día a día va a ir añadiendo a los que van a ir siendo salvos. Y queremos que todos ustedes, que cada uno de ustedes se sientan bienvenidos, se sientan acogidos. Tal vez tú pertenezcas a alguna religión, pero tú crees en Dios, eres bienvenido. Eres bienvenido porque la palabra de Dios dice que todo aquel que cree en Jesús. Y de ahí en adelante empezamos un proceso de conocer quién es nuestro Creador. Así que no te vayas, quédate con nosotros, acompáñanos en este tema que sé que Dios va a hablar muy fuerte a tu corazón como lo ha hecho conmigo. Bueno, pues hoy tenemos un tema que para mí fue muy fuerte de escribirlo, de esa interacción entre yo y el Espíritu Santo que hablaba a mi corazón. Pero bendito sea Dios, Él sabe qué es lo que nosotros necesitamos. El tema de hoy se llama el rechazo de nosotros, los hombres, hacia Dios. ¿Cómo nosotros podemos rechazar a Dios? Pues hoy vamos a adentrarnos en esto para aprender cómo procede nuestro corazón hacia Dios. Y todo esto, amados, viene desde el principio, desde la creación del hombre y la mujer. Lo podemos ver esto en Génesis 3:6. No lo voy a leer porque tenemos 3 temas atrás hablando de esto. Entonces no quiero ser tan repetitiva en esto, pero si tú no lo has leído, te invito a que lo leas. Génesis 3:6 habla de cuando Adán y Eva, los hombres que en ese momento estaban, decidieron desobedecer a Dios y tomar el fruto prohibido y comer de él. Y como ya hemos visto anteriormente, hubo consecuencias inmediatas al haber cometido este pecado, como en el destierro del jardín del Edén. Vamos a ir a 1 de Samuel, capítulo 10, versículo 19, que dice: Pero vosotros habéis desechado a vuestro Dios, que os guarda de todas vuestras aflicciones y angustias, y habéis dicho, no sino pon rey sobre nosotros. Ahora pues presentaos delante de Jehová por vuestras tribus y por vuestros millares. Aquí estamos hablando en el tiempo del profeta Samuel, que el pueblo empezó a quejarse contra Dios, o quejarse con Dios, de que ellos querían un rey, querían ser como todos los pueblos que eran pueblos paganos, eran pueblos que no tenían a nuestro Dios.
eran pueblos que no reconocían a Dios, eran pueblos que tenían otros dioses, adoraban otros dioses y tenían costumbres que Dios desaprobaba, que Dios aborrecía. Entonces, ellos querían vivir de acuerdo a las costumbres de otros pueblos y ellos quisieron tener un rey igual como otras naciones los tenían. Entonces, vemos aquí que el pueblo de Israel, el pueblo santo de Dios, se negó a ser gobernado por Dios, buscando ser como los pueblos paganos, los que no creían en Dios, en Yahweh de los ejércitos, Jehová, y tener un rey como ellos, o sea, los otros pueblos lo tenían. Dios les advirtió que sería lo que les pasaría y nuevamente ellos no escucharon. Aquí estamos viendo la condición del hombre. Cuando pecó, entró esa desobediencia en el corazón del hombre, ese querer hacer su propia voluntad y no la voluntad de Dios. Vamos a ir al capítulo 8 en el libro de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 8. Una disculpa porque traigo muchísima tos, pero pues aquí estamos esforzándonos, ¿no? Siendo esforzados y valientes como se requiere en los caminos del Señor. Bueno, voy a leer del 11 en adelante. Dijo pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefe de 1000 y jefe de 50. Los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y sieguen sus mieses, y que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras y de vuestras viñas y de vuestros olivares y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños, y seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey, que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel, porque Dios estaba hablándole al pueblo a través de Samuel. Y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros. Nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. El corazón del hombre, amados, se endureció a través del pecado. Y esa es una de las consecuencias del pecado. Te endurece, te aparta de lo que es la voluntad de Dios. En el capítulo 9 vemos que Dios le cumplió el anhelo al pueblo. Ungió a Saúl como rey. Y Saúl era un hombre que amaba más su gloria, amaba más la aprobación de los hombres que la aprobación misma de Dios. Él quería ser alabado, él quería ser importante en medio de su pueblo, quería que el pueblo lo amara. Saúl era rebelde y no amaba a Dios. También, como lo vemos en el Antiguo Testamento, podemos ver esto en el Nuevo Testamento. Vemos el rechazo de los hombres a Dios de una forma muy clara, de una forma muy evidente. En Lucas capítulo 7, versículo 30 dice,
Pero los fariseos y los intérpretes de la ley rechazaron los propósitos de Dios para con ellos al no ser bautizados por Juan. Ellos no querían sujetarse a las ordenanzas de Dios. Ellos querían seguir sus propios reglamentos, sus propios rituales, las propias doctrinas de hombres que ellos estaban estableciendo, y querían poner cargas en los demás y que ni siquiera ellos podían hacer. Exactamente, se repetía la historia una y otra vez, y hasta el día de hoy se sigue repitiendo eso. Los hombres no se sujetan en obediencia a Dios. Mateo 23, versículo 37 dice: Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste? Jesús hizo un lamento ante el rechazo del pueblo de Israel, de todo lo que era el liderazgo religioso, porque ellos eran los que se estaban rebelando. El Hijo de Dios estaba siendo rechazado. Dios nos marca cuál es la vida que a Él le agrada. Vamos a ir a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Y vamos a leer desde el versículo 1 al 8. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene conducirnos y agradar a Dios, así también abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio el Espíritu, su Espíritu Santo. Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23 dice: Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿En qué forma nosotros nos podemos guardar de una forma irreprensible? Si la palabra de Dios nos muestra que todos, absolutamente todos, pecamos. ¿De qué forma podemos nosotros guardarnos irreprensibles? Estoy leyendo los comentarios y estoy pendiente. Por favor, quien quiera opinar, quien quiera poner ahí en los comentarios, ¿de qué forma creen ustedes que puede uno guardarse irreprensible? ¿Por nuestras propias obras? ¿O por qué? Voy a dar un minuto a ver si alguien de ustedes se atreve, ¿no?, a escribir algo que a mí me gustaría mucho que lo hicieran. Y vamos a ir a Primera de Corintios. Capítulo 6, versículo 9. Dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios,
ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echen con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Aquí estamos viendo una lista negra, ¿verdad? Que son los que pertenecen a los que van a ser excluidos del reino de Dios. Y aquí hay algo muy interesante. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Quién de ustedes me podría decir? El reino de Dios, según la Biblia, según la palabra de Dios, nos dice, por ejemplo, en Mateo 6:33, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Cuando nosotros anhelamos algo, cuando nosotros queremos algo. Quiero leerles lo que dice al respecto del reino de Dios. Dice que son dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Mateo 5:10. Dice en Juan 3:5, dice que yo te aseguro que quien no nazca del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Tiene que haber una transformación en nuestro espíritu y ser sellados, ser capacitados por el Espíritu Santo para que nosotros podamos ser partícipes en el reino de los cielos. El reino de los cielos se va a hacer manifiesto en nosotros cuando nosotros venimos a Cristo. Todos aquellos que manifiesten su paz, lo que dice en Gálatas capítulo 5. Que es el fruto del Espíritu Santo. Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Porque los que son de Cristo han crucificado la carne, sus pasiones y sus deseos. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y hay tantas cosas, amados, que se nos pueden decir, y hay pecados que realmente son evidentes a veces en nuestras vidas, pero hay otros, hermanos, que están ocultos y que no los pueden ver, y es muy fácil ver la paja en el ojo ajeno cuando nosotros también estamos haciendo algo. Y no debemos de ser jueces de nuestros hermanos. El único que tenía la potestad, el derecho de juzgar es Jesús, y vemos que él no lo hizo. Lo vemos frente a esta mujer que era acusada de adulterio, que la descubrieron en el acto de adulterio, que curiosamente nomás la trajeron a ella y al hombre no. Pero cuando todos querían apedrearla,
y Jesús dijo que el que estuviera libre de culpa tirara la primera piedra. Hermanos, no habría nadie de nosotros que fuera digno de entrar al reino de los cielos o de recibir el reino de Dios. Porque el reino de Dios es justicia, pero nosotros no podemos ser justos por nosotros mismos. Cuando Dios vio en el principio, en el Edén, que Adán y Eva habían pecado, Él en su corazón dijo, que iba a mandar a su hijo. Cuando le habla a la serpiente y le dice que la simiente de Eva iba a derrotarlo, estaba hablando de Cristo. En el principio, desde el principio, Jesús predispuso su corazón a venir a morir por nosotros. ¿Por qué? Porque de tal manera Dios ha amado al mundo. Ama al mundo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿en quién es que vamos nosotros a confiar? ¿Vamos a confiar en nuestras obras? ¿En nuestras obras de justicia? ¿O vamos a confiar en la obra de redención que la palabra de Dios nos muestra que fue perfecta? Que Cristo mismo dijo, consumado es. ¿Qué será más importante? ¿Qué tendrá más peso? ¿Qué tendrá más valor o más poder? Porque ese mismo hombre que en el principio estaba con Dios y era Dios, dice que por el poder de su boca fueron creadas todas las cosas. ¿Ustedes creen o se atreverían a creer que lo que Él dijo no está siendo creado en nosotros? Hay dos tiempos en los que nos movemos. En el tiempo que Dios se mueve, que es en la eternidad. Él habita en la eternidad. Él ya vio desde el principio hasta el fin de los tiempos, tal así que ya está escrito. El Apocalipsis, hermanos, la palabra de Dios es un diario que contiene tanto pasado como presente y futuro. Hay muchos que dicen, es que la Biblia ya está desactualizada. No, en la Biblia podemos ver todos los días que se están cumpliendo cosas y se van a seguir cumpliendo hasta el último punto que está en la palabra de Dios. Todo se va a cumplir. Así que nosotros debemos de confiar en que todo lo que está haciendo Jesús, todo lo que ha dicho Cristo, se va a cumplir. Amén. Prosigo. Ya habéis sido santificados y ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Todos nosotros hemos sido lavados por la sangre de Cristo, todos aquellos que reconocimos a Jesús como nuestro único Señor y Salvador. Todos aquellos que hemos depositado nuestra confianza de que Él es el que tiene el poder de perdonar nuestros pecados, de expiar nuestras culpas, de a través de ese derramamiento de sangre lavarnos de nuestra maldad. Esos somos los que hemos sido lavados, hemos sido justificados. Y en la lista que leímos ahorita, en 1 Corintios capítulo 9, dice que los injustos no heredarán el reino de los cielos, mas nosotros ya hemos sido justificados. Nosotros no somos el pecado. Esa no es nuestra identidad. Nuestra identidad es que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Que el poder del Espíritu Santo está morando en nosotros y que nosotros somos templo de Dios Altísimo. Esa es nuestra identidad. Esa es la verdad que habita dentro de nosotros y simplemente estamos en ese proceso donde estamos siendo enseñados para permanecer fieles a Dios, para ser inamovibles de su verdad, de su justicia, pero es su justicia, no la nuestra. Somos salvos por gracia. Efesios 2, capítulo 2, versículo 1 dice, y Él os dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados.
Él sabía, Él nos vio, Él vio la condición de cada uno de nosotros y vio que nosotros estábamos muertos. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Porque Él sabía que ninguno de nosotros iba a alcanzar la salvación. La ley de Moisés fue escrita no para provocar salvación, no para traer salvación, como muchos creen, sino que fue para exhibir el pecado que estaba en cada una de las personas. Y podías cumplir el 99.9 de la ley, pero si tú fallabas en un mandamiento o en un estatuto, en una ordenanza, se invalidaba toda la ley. Entonces, por eso Cristo sabía que no íbamos a lograrlo. Y por eso ahora pertenecemos a una nueva ley que se escribió, la ley de la gracia. Colosenses capítulo 2, versículo 13 dice, y vosotros estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestros pecados y en la circuncisión de vuestra carne os dio vida, juntamente con él perdonando todos los pecados. En el 14 dice, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Amados, aquí dice en el versículo 13, y es algo que yo sentí que me explotó en la cabeza, porque dice, a vosotros estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestros pecados y en la circuncisión de vuestra carne. Acuérdense que habla de la circuncisión física y habla de la circuncisión en nuestro espíritu. Y dice que nosotros debemos de circuncidar el prepucio de nuestro corazón, quitar, desechar todo lo que es pecado en nuestra vida. Pero dice también que nos dio vida juntamente con Él. Cuando Él resucitó, Él nos dio vida junto con Él. Para todos los pecados. Para todos los pecados, no nomás para uno, para todos. Anulando el acta de los decretos, todos esos escritos que ya les he explicado en otras enseñanzas, que dice que todo lo que estamos haciendo está siendo ahí escrito. Porque nosotros, cuando decidimos pecar, hacemos contrataciones, que esas van a proceder después en nuestra contra. ¿Por qué? Porque le estamos dando un derecho legal al enemigo a proceder en contra de nosotros. Pero aquí dice que Cristo anuló esas actas de los decretos que habían en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándolas en medio y clavándolas en la cruz. Hebreos 4:16 dice, así que acerquémonos confiadamente al reino de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitamos. ¿Cuándo es el momento que más lo necesitamos, amados? ¿Cuando estamos irreprensibles? ¿O cuando tenemos algo que nos puede hacer sentir avergonzados? Cuando nosotros sentimos convicción de pecado. ¿Cuándo es cuando más necesitamos? Yo creo que es cuando estamos en ese momento de vulnerabilidad, donde sabemos que no estamos haciendo lo correcto, que no estamos tomando las mejores decisiones, pues ahí es donde la gracia, la misericordia de Dios se derrama y nos ayuda en ese momento de debilidad. La palabra del Señor dice, 7 veces caerá el justo, ese que ya fue justificado por Cristo. 7 veces caerá el justo y 7 veces yo lo levantaré. No lo dejaré caído. Dice, no apagaré el pábilo que humea. Dice que aun cuando esté caído, Él no soltará su mano. ¿Por qué? Porque Él nos ama y nos está trayendo con cuerdas, con lazos de amor, a que volvamos a Él. Todos los días nos va a estar hablando hasta que en nosotros, en ese corazón endurecido por el pecado, haya un arrepentimiento genuino. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10 dice, y después de ustedes,
después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas, así podemos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. Segunda de Timoteo 1:9. A ver, voy a detenerme un poquito en el anterior versículo que acabo de leer. Dice que Dios mismo, el Dios de toda gracia, la cual, o sea, la gracia trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podemos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. Ese es el fin de la gracia, que nosotros aprendamos a vivir en este mundo en justicia, en piedad y en dominio propio, manifestando esos frutos, ese fruto del Espíritu Santo. Y no es que lo tengamos que buscar, es que ya está, ya nos los dio. Al darnos el Espíritu Santo Dios, ese fruto ya está ahí. Pero nosotros debemos decidir, tomar la decisión de tomarlo. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 9 dice: pues Dios nos salvó y nos salvó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y su gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Volvemos a lo que decía ahorita. Se está hablando aquí del tiempo de Dios, en el tiempo de Dios. Así como cuando dice que nosotros ya estamos juntos, sentados juntamente con Cristo a la diestra del Padre. Terrenalmente estamos viviendo en el tiempo de Dios y estamos habitando en un tiempo diferente al de Él. Recuerden que nuestros tiempos no son los tiempos de Dios, ni nuestros pensamientos como los tiempos de Él. Sus tiempos son más altos, son diferentes a los de nosotros, porque Él habita en la eternidad. Entonces, desde esa misma eternidad, Él dice que de su propia determinación y de su gracia nos concedió el favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Él ya lo había planeado. Aquí estamos viendo en Juan 1:1, donde dice, vamos a leerlo, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1. Dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Él es la vida, Él es la luz que nosotros necesitamos. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Aún en las tinieblas que puedan haber en nosotros, su luz va a resplandecer, porque no hay oscuridad suficiente o tiniebla suficiente que pueda hacer que la luz de Cristo no alumbre. Aquella luz verdadera, dice en el versículo 9, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le reconoció. Y a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, tú y yo, se les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Así que ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo ya fue propicio para nosotros, ya fue sacrificado. Efesios capítulo 1, versículo 4 dice,
según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de Él. En el corazón de Dios, amados, ya estaba que nosotros fuéramos santos, que fuéramos sin mancha delante de Él. Pero estamos en un proceso. Hemos sido apartados, que significa ser santo, es apartado para un propósito en Dios. Y santificado. Es un proceso la santificación es un proceso que desde que nosotros recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, vamos a llevar en nuestra vida hasta el último día de nuestra vida. Esto no va a terminar hasta que el Señor nos llame a su presencia. Y es donde nosotros vamos a ser renovados, vamos a recibir un nuevo corazón. Vamos a aprender cómo renovar nuestro entendimiento, cómo renovar nuestra mente, cómo a través de la palabra de Dios. Hebreos capítulo 7, versículo 26 dice: porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos, que no necesita, como aquellos sumos sacerdotes, ofrecer sacrificios diariamente, primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo, porque la ley designa como sumos sacerdotes a hombres débiles. Pero la palabra del juramento que vino después de la ley designa al Hijo hecho perfecto para siempre. En el tiempo del Antiguo Testamento podemos ver que los sacerdotes y aún el sumo sacerdote tenían que hacer expiación también por sus propios pecados. Ellos sacrificaban también para que ellos fueran perdonados. Y después de que ellos hacían el sacrificio por ellos mismos, empezaban a hacer el sacrificio por los pecados del pueblo. Entonces, aquí dice, o sea, Dios sabía que eran hombres débiles, así como nosotros. Dice su palabra que Él nos escogió a nosotros como reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Nosotros seguimos siendo débiles. Dice un salmo hermoso que Él se acuerda y tiene misericordia con cada uno de nosotros, porque dice que se acuerda que nosotros somos polvo. Él tiene memoria de eso. Él no se olvida. Cristo mismo, habiendo habitado como hombre, dice que Él fue tentado en todo, mas Él permaneció limpio, permaneció sin pecado, en santidad. Y nosotros, amados, tenemos una lucha, una guerra en nuestra carne, en nuestra alma, que todos los días estamos debatiéndonos entre esa lucha entre nuestro espíritu y nuestra alma, porque se contraponen. El alma quiere hacer de las suyas y el espíritu quiere permanecer en la voluntad de Dios. El espíritu desea y anhela las cosas de Dios. Todo lo bueno, todo lo puro, todo lo agradable, todo lo que es digno de alabanza es lo que quiere el espíritu, mas el alma quiere todo lo que le complace a la carne. Quiere, así como el pueblo de Israel, tener reyes,
gente que esté gobernando sobre él o cosas que estén gobernando sobre ellos, por encima de lo que Dios ha mandado. Y esto, amados, es una lucha constante. Pablo decía, miserable de mí. Miserable de mí, ¿quién podrá salvarme? Se los voy a leer. Está en Romanos 7, capítulo 7, versículos del 19 al 25. Dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. ¿Están escuchando lo que Pablo está diciendo? Pablo, el gran apóstol de Cristo, que a mi punto de vista es el que ha hecho más cosas, el que Dios lo usó de una forma poderosa. Él estaba diciendo el pecado que habita en mí. Y nosotros ahora nos sentimos muy santos para poder apuntar al hermano y decir, es que tú estás en pecado, arrepiéntete. Cuando la palabra de Dios nos dice que el que juzga ya está pecando y está condenado. ¿Por qué? Porque está juzgando, está levantando juicio en contra de su hermano cuando él también está en pecado. En Romanos vemos que dice, tú que dices no robas, robas. Tú que dices no matas, matas. Y vemos tantas cosas, amado, que el Señor nos habla a nuestro corazón. Y de verdad es tan difícil entender porque se nos ha metido tan profundo en nuestra cabeza esas doctrinas que lejos de ayudarnos nos atrasan y nos anclan. Con yugos pesados, con grilletes nos atan y no nos dejan avanzar. Pero ¿a quién estamos siguiendo, hermanos? ¿Somos seguidores de hombres o somos seguidores de Cristo? Aún muchas iglesias se han vuelto iglesias que son paulinas, no cristianas. Siguen lo que Pablo decía, que obviamente está hablando de lo que decía el Señor, pero Pablo era un hombre. Nosotros debemos de seguir a Cristo, por eso somos cristianos, no paulinos. Y prosigo en la lectura en el versículo 21 en adelante, dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente. Pero veo otra ley, dice, que se rebela contra la ley de mi mente y que lleva cautivo y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Santo Dios, ¿qué es esto que estamos leyendo, amados? Dice, pero ve otra ley en mis miembros. Decía él que él se deleitaba en su hombre interior, en su espíritu, se deleitaba en Dios. Pero él veía que había otra ley en sus miembros, en su alma, que se rebelaba contra la ley de Dios, contra la ley que había en su espíritu, y que lo llevaba cautivo a la ley del pecado que está en sus miembros. Y él decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Caray. En la semana yo escuché a alguien que dijo, el que practica el pecado es hijo del diablo, la palabra lo dice. ¿Qué estamos leyendo aquí? ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Dice que con la carne él sirve a la ley del pecado. ¿Qué quiere decir eso? Que también había pecado en su vida. Que también él tenía que voltear a la cruz.
para poder ser santo, que él también tenía que confiar y ver a Cristo como su medio de salvación, no confiando en lo que él estaba viendo. Él estaba viendo que su espíritu quería algo, mas su alma quería otra cosa. Decía en el voy a seguir continuando en la lectura. Versículo 7 dice: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. La ley es lo que provoca, abre nuestros ojos, nuestro entendimiento al pecado. Un segundo. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto. Y si yo sin la ley vivía en un tiempo, pero vendido al mandamiento del pecado, revivió y yo morí. Hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Él está hablando aquí, hermanos, que él estaba viviendo algo en su vida, una situación de pecado. Pero él no dejaba de ser el apóstol de Pablo. Pablo no dejaba de ser el apóstol de Cristo. No cambiaba su esencia. Era una condición temporal por la que él estaba pasando, en la cual él estaba siendo procesado, él estaba siendo capacitado. Y él decía que la ley provocó que el pecado se activara en él y causara muerte. Y vamos a proseguir en la lectura, el versículo 13 dice: luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado vino para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento del pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¡Wow! Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Yo sé que está en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Y cuántos de nosotros no estamos así, hermanos? ¿Cuántos de nosotros no queremos y clamamos a Dios para que Él nos ayude a entender, que venga convicción a nuestra vida para dejar de hacer lo que estamos haciendo, para dejar de pensar lo que estamos pensando o de sentir lo que estamos sintiendo? Y dice: porque yo no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso es lo que hago. Si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley,
que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en sus miembros. Miserable de mí, exclama Pablo otra vez, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios. Y oído, escuchen lo que dice, por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ahora, pues, ya vamos al capítulo 8. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida de Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cómo lo libró? Si está diciendo que sirve a la ley del pecado y que su carne sirve a esa ley de pecado. ¿Cómo lo libró entonces? Por sus obras, él está diciendo que no. Él no puede, porque eso gobierna en él. Pero aquí le está diciendo, gracias doy a Cristo, porque a través de él es como nosotros podemos permanecer en libertad. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Dónde nos libró? En la cruz. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. No se puede. Nuestra carne no se va a sujetar a la ley de Dios. Y eso lo hemos visto desde el principio. No puede. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, que es el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, pues no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo de verdad está muerto a causa del pecado. Mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó a los muertos, a Jesús, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también nuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Por el Espíritu. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí? Si nosotros nos enfocamos en vivir en nuestro espíritu, en alimentarnos de la palabra de Dios, del Espíritu de Dios, así como era y fue diseñado por Dios, por su Santo Espíritu, que nosotros nos alimentáramos del árbol de la vida, no del árbol del conocimiento. El árbol del conocimiento es esa ley que nos lleva a pecar, que nos lleva y nos revela el pecado y podemos verlo como ese fruto que se nos es deleitoso para comerlo. Y no solamente para comerlo, sino para dárselo al otro que está a un lado de nosotros. Y aquí nos está revelando un secreto, amados, que dice que si nosotros nos enfocamos en el Espíritu,
eso va a hacer que nosotros viviendo y estando fuertes, fortalecidos en el espíritu, la carne va a morir. Va a morir al pecado. ¿Por qué? Porque no va a ser alimentada. Va a morir de hambre. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Tengo pues por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables a la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación de Dios es guardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó a esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Por qué la creación quedó atada? Fue una de las consecuencias, y la tierra quedó bajo maldición. La tierra producía árboles frutales, producía cosas buenas. Dice que cuando Dios creó todo, dice que Él vio que todo era bueno. Y después del pecado, la tierra empezó a producir cardos y espinos, cosas que Dios no había hecho en la creación. Entonces, dice que cuando nosotros seamos libertados de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, dice que ella también va a ser libertada junto con nosotros. Y no solo ella, dice, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu Santo, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué va a esperarlo entonces si ya lo está viendo? Pero si esperamos lo que no vemos con paciencia, lo aguardamos. Nosotros somos muy dados a tener esa tendencia a estar tratando de ver las cosas que Dios nos promete. Queremos así como instantáneo ver todas las cosas. Pero las cosas de Dios no son así. Dios quiere que aprendamos a ejercitar ese fruto del Espíritu Santo, que tengamos templanza, que tengamos mansedumbre, que tengamos paciencia, paz. Y pues es difícil, ¿verdad?, obtener todo eso o estarlo ejercitando. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Yo puedo creer que si yo pido de tal forma, voy a recibir y que estoy orando dentro de la voluntad de Dios, pero nosotros no sabemos qué es lo que nos conviene. Dice, pero el Espíritu mismo intercede por vosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. Él sí conoce cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Él sabe qué es lo que nosotros anhelamos, Él sabe lo que nosotros necesitamos, es nuestro Padre, nos conoce, aún lo más profundo de nosotros nos conoce.
Y prosigo en el versículo 28 en adelante, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Tenemos un propósito. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también los glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún Él que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todos los días. Todo el tiempo somos contados como ovejas de matadero. Antes todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por cual yo estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. No hay algo que nosotros podamos hacer que pueda hacer que Dios deje de amarnos. Vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 17. Donde está orando Jesús por nosotros, por su iglesia. Voy a leer el capítulo 17, desde el versículo 1 en adelante. Estas cosas habló Jesús levantando los ojos al cielo y dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como les has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que me diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciera. Por eso él dijo consumado es, porque él ya terminó lo que tenía que hacer. Ahora pues, Padre, glorifícame a tu lado, al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que el mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre,
y a los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo también los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como a mí también me has amado. Nos ama igual como amó o como ama a Cristo. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. La unidad con el Padre, amados, en esa unidad tiene que manifestarse el amor y tiene que ser desechado el temor, porque dice su palabra que el que ama a Dios ha sido perfeccionado, y el amor perfecto de Dios echa fuera todo temor, y el que teme no ha sido perfeccionado. ¿Qué es lo que nosotros podemos temer? Pues el no ser salvos, el perder la salvación, el que si nosotros cometemos pecado, Dios nos desecha. Aquí no está hablando eso. Pablo no estaba hablando eso. Entonces, esto es lo que nosotros necesitamos aprender, amados, y no para pecar deliberadamente. Dios no está hablando de eso. Porque Pablo también dice, o sea, que pues pecaremos para que la gracia abunde. No, ciertamente, cuando hay pecado, la gracia de Dios va a abundar, pero Dios no quiere que por gracia, o sea, para que haya más gracia que nosotros estemos peque. No, pero Él conoce que en medio de nuestras debilidades, nosotros necesitamos de Él. Y ahorita lo leíamos, que nosotros acudimos a Él en el momento oportuno, para que cuando nosotros estamos en esos momentos de debilidad, nosotros seamos salvos, seamos salvados. Vamos a ir a Hebreos capítulo 9, versículo 26 al 28. Ok, vamos a ver Hebreos 9. Del versículo 26 al 28. Dice, de otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. A ver, voy a ir un poquito más arriba.
Voy a leer desde el 11 en adelante. Dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos, cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez y para siempre en el lugar santísimo. Recuerden que en el Antiguo Testamento el sacerdote podía entrar una sola vez al año al lugar santísimo donde estaba el arca del pacto. Y entraba amarrado de un pie, porque si él entraba con un solo pecado, moría inmediatamente. En la parte de abajo de las faldas de la túnica del sumo sacerdote llevaba unas granadas, que eran campanas en forma de granadas. Toda la circunferencia de las faldas de la túnica tenía campanas para que cuando él se fuera moviendo sonara las campanas, y en el momento que las personas que estaban afuera, los sacerdotes, escucharan que ya no se oía ningún ruido, ellos lo que daban por hecho es que ya el sacerdote se había muerto porque había entrado con algún pecado. Entonces jalaban la cuerda y pues lo sacaban arrastrando, porque ellos tampoco podían entrar, solamente el sumo sacerdote. Entonces dice aquí que Jesús entró a ese lugar santísimo una vez y para siempre, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos, de las cenizas de la becerra rociada a los inmundos, santificaban para purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Hermanos, cuando el sumo sacerdote entraba y estaba frente a esa arca, había una parte del arca que estaba en la parte de arriba donde estaban los ángeles, los querubines, que dice que se llamaba propiciatorio, en donde se vertía la sangre para propiciar el pecado de toda la nación de Israel. Cuando Cristo entró, ¿qué sangre fue la que fue derramada ahí? Ahí lo acabamos de ver. No sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino su propia sangre, la bendita sangre del Cordero de Dios. Y continúo leyendo desde el versículo 15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la redención de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados nosotros los llamados, recibamos la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga, o sea, que haya la muerte del testador, o sea, del que va a heredar. ¿Y quién es el que va a heredar? Pues Cristo. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido mientras el testador vive, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo sido anunciado por Moisés todos los mandamientos de la ley, a todo pueblo tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata o hisopo, y roció el mismo libro, y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto de Dios, que Dios os ha mandado. Además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo, y todos los vasos del ministerio. Así todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Si no hay derramamiento de sangre, que ya hubo ese derramamiento de sangre en la cruz de Cristo, todos nuestros pecados han sido borrados. Versículo 23 en adelante. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros delante de Dios.
y no para ofrecerse muchas veces contra el sumo sacerdote en el lugar santísimo, cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiese sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar del medio el pecado, y la manera que estaba establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Así que Él no murió en vano, amados. Él murió con un propósito. Él murió con un propósito. Vamos a ir a Isaías 53. Dice, voy a leer del 1 en adelante. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuedo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado de entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Denme un segundo. Dice, ciertamente él llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios, abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él todo el pecado de nosotros. Todos nosotros nos desviamos, nos descarriamos. Y aquí no dice unos cuantos, dice todos. Angustiado él y afligido, no abrió su boca como cordero, y fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo, justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Cristo murió en la cruz, amados, y todo el sufrimiento que vimos, que leemos aquí, dice que él fue herido, fue deformada su cara, dice que le arrancaron a puños la barba, lo desfiguraron, y todo eso lo hizo por amor a nosotros, por obediencia también al Padre. Y todo esto trae como un fruto agradable a Dios. Y dice que
cuando Él muriera por nosotros, cuando diera su vida en expiación por el pecado, por todo el pecado que hay en nosotros. Dice que Él verá linaje por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Él lleva y llevó todas nuestras iniquidades en la cruz. Por tanto, Dios le dio un nombre sobre todo nombre. Él le dio un lugar por sobre todos, para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para que toda rodilla ante Él se doble y lo reconozca como el Señor, como Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a ir al libro de Carta a los Romanos, capítulo 9. Y vamos a leer desde el versículo 26 en adelante. No es cierto. Del 15 al 33. Bueno, voy a leer desde el 14. Dice: ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dije: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo he levantado, para mostrar en ti mi poder, para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero dirás: ¿por qué pues inculpa? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Diré el vaso al barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de una misma masa un vaso de honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado esto a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles, como también Oseas lo dice: llamaré al pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo: vosotros no sois pueblo mío, así serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra, su justicia con prontitud, y como antes dijo Isaías: si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y Gomorra seríamos semejantes. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles no iban tras la justicia, han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino por las obras de la ley. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo, y como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, el que creyere en él no será avergonzado. Amados, vemos una y otra vez en la palabra de Dios
que tenemos un abogado si nosotros nos equivocamos. Que Dios es amplio en misericordia. Nosotros no podemos tomar ese papel de decir y juzgar a nuestro hermano que ha caído en un pecado o que está cayendo en pecado o que tiene una tendencia al pecado, como todos lo tenemos, como todos caemos en pecado. No debemos de ponernos a acusar a nuestro de este hermano. ¿Por qué? Porque Dios va a tener misericordia de que Él quiera tener misericordia. Dios no va a entrar en lo que nosotros digamos. Dios no se tiene que hacer a nuestra forma. Nosotros nos tenemos que hacer a la forma de Dios. Vemos en la palabra de Dios que el pecado que más le preocupa a Dios es el pecado que es de rebeldía contra la autoridad. Ese sí es el que Dios ejecuta, pero si así. ¿Por qué? Porque el pecado de soberbia, de desobediencia, de rebelión, esa es la palabra, de rebelión, es el pecado que Luzbel tuvo, porque quiso ser igual a Dios. Podemos ver también en la Torre de Babel, dice que todos hicieron como uno y decía que iban a subir al cielo y no tenían un pensamiento bueno en sus corazones. Por eso Dios dijo, descendamos. ¿Quiénes? Padre, Hijo y Espíritu, el creador de todo, los creadores. Y dice que confundieron la lengua para que entre ellos no se pudieran entender. Y ahí es donde nacieron los idiomas. Y vemos, o sea, cómo una y otra vez el hombre ha rechazado a Dios. Pero amados, nosotros tenemos la oportunidad en Cristo Jesús de ser hechos una nueva criatura. De clamar a Dios que ponga un nuevo corazón en nosotros. Que nos revele su palabra para que a través de su palabra, a través del poder de su Espíritu Santo, que nos va a revelar esta palabra, nuestra mente sea renovada. Para que no confiemos en nosotros. Dice que la salvación es por gracia para que ninguno de nosotros pueda jactarse delante de Dios, de decir, es que yo fui bueno, es que yo hice esto. Nuestras obras delante de Dios dice que son como un trapo de inmundicia. Cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Dios. Entonces, amados, vemos que no depende del que quiere ni del que corre ser salvo, sino de Dios, que Él es el que tiene misericordia. Nosotros somos salvos por gracia, por haber creído en Jesús, por haber creído en la obra de redención que se fue consumada en la cruz. Y así mismo como Él murió, nosotros hemos muerto a esta vida de pecado. Y vamos a llegar al día en que nosotros aprendamos a permanecer firmes, sin titubear. Y en lo que llega ese tiempo, amados, tengamos misericordia. Los que estén más fuertes tengamos misericordia y fortalezcamos a los más débiles. Porque ninguno de nosotros está exento. Así como cuando hablaba ahorita de la mujer que fue sorprendida en el acto del adulterio. Dice que uno a uno fueron soltando las piedras porque su mente los acusaba. Amado, ¿qué tienes tú en tu vida que tienes que corregir? Algo debes de tener. Entonces seamos honestos delante de Dios y acudamos a Él en el momento oportuno para que encontremos gracia
y Él pueda ayudarnos, que pueda derramar de su gracia, de su misericordia, para que nosotros podamos ser libres y podamos permanecer en gracia. Y pues por mi parte, amados, sería todo. Estamos ya en tiempo. Es un esfuerzo muy grande para poder estar hablando porque traigo mucho dolor en mi garganta, pero hay que ser obediente en lo que Dios nos pone a hablar, porque aquí no venimos a hablar de nosotros, de nuestras cualidades, de nuestra perfección, porque perfecto es solamente Cristo, para empezar. Aquí se trata de hablar y testificar de lo que Dios está hablando en nuestra vida, de quién es Dios, porque a fin de cuentas mi testimonio a ti no te va a salvar. El testimonio de Cristo nos salva. La sangre de Cristo, el poder que hay en la sangre de Cristo es lo que nos salva, es lo que nos da la redención. Es el lavamiento a través de la sangre. Él expía nuestros pecados. Entonces confiemos en eso y no en lo que nosotros hagamos, y pidámosle a Dios que nos ayude a entender cuán ancha es y cuán alta es su amor por nosotros, su voluntad, que entendamos cuál es su voluntad, su propósito para nosotros. ¿Por qué, amados? Porque mientras nosotros no entendamos lo que Dios está haciendo en nosotros, nuestras oraciones no van a ser escuchadas, amados. El Padre escucha nuestras oraciones. El Hijo asegura la respuesta y Él es el que dice sí y amén. La palabra no los dice, pero el Espíritu Santo es el que dice, es el que obtiene la respuesta para que nosotros podamos apoderarnos de esas promesas. Y nosotros debemos de pedirle a Dios que derrame sobre nosotros, sobre nuestra casa, un espíritu de gracia y de oración, para que nosotros podamos ver a Cristo, para que Cristo sea revelado a nuestros corazones. Y nosotros orando a través del Padre, orando al Padre a través de Jesús y a través del Espíritu Santo. Cuando oramos al Padre, como Jesús hacía la oración del Padre nuestro, decía, Padre nuestro que estás en el cielo. Y también dijo, cuando oren al Padre, háganlo en mi nombre. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través del Espíritu Santo, que Él es el que va a inspirar nuestro espíritu de qué es la forma correcta como nosotros debemos de orar. Él sabe lo que nos conviene. ¿Por qué? Porque Él conoce la profundidad del corazón de Dios y Él sabe cuál es la voluntad perfecta de Dios. Entonces, cuando nosotros oramos a través del Espíritu Santo, nosotros no vamos a tener margen de error, porque va a ser el Espíritu Santo mismo el que va a hablar a través de nosotros. Y pues bueno, amados, vamos a terminar aquí dándole gracias a Dios por esta hermosa palabra que hoy Él nos habló, y deseo de corazón que haya sido de gran bendición para tu vida como lo ha sido para la mía. Y pues les pido que sigan compartiendo estos videos, porque el Evangelio de Cristo debe de ser conocido hasta lo último de la tierra. Y si tú no lo estás hablando, si tú no estás predicando, si tú no estás trabajando de perdida, esto es una forma de predicar la palabra de Dios, el compartir. Y por amor y por misericordia, que también ensanchemos nuestras cortinas. ¿Para qué? Para que entre más gente y no seamos hallados escasos. Pues bueno, hermanos, les recuerdo que estamos transmitiendo también por nuestros canales alternos en YouTube. Y que es importante que se suscriban al canal, y que puedan darle like también a los videos, que los puedan compartir para que sigamos creciendo como ministerio, como familia en Cristo. Igual en los videos que están siendo compartidos tanto en el grupo de cristianos, en A Ti Mujer, en el grupo de citas bíblicas, en la página de Iglesia Viva o en la página de Reparadores de Portillos,
que puedan también darle like para que esto nos cuente más, y cada like que recibimos estamos creciendo, nos estamos expandiendo. Y pues les amo mucho, amados en el Señor, estamos orando por ustedes. Nos encanta estar recibiendo mensajes, testimonios de lo que Dios está haciendo en sus vidas, y sé que Dios va a seguir obrando porque Dios es fiel, porque Dios es bueno. Les espero el próximo martes a las 7 de la noche, con el favor de Dios. Espero ya estar un poco mejor de mi salud. Y les recuerdo también que este jueves tenemos la plática con nuestro hermano, el pastor Carlos, y seguimos con esta serie de Camino de Vida, Camino de Muerte. Y hoy vamos a tener este viernes un tema que, si no me equivoco, es por amor o por temor. ¿Por qué estamos con Dios, o por qué estamos dentro de los caminos de Dios? ¿Por amor o por temor? Entonces les esperamos el jueves a las 9 de la noche, horario de Hermosillo, Sonora, y esperamos su puntualidad. Esperamos también no tener problemas con el internet, como ya nos ha sucedido, y poder darnos cita como cada semana y poder seguir aprendiendo de todas las cosas que tiene el Señor para cada uno de nosotros. Porque Él dice: clama a mí, yo responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y esta es una forma de conocer, de seguir aprendiendo de su palabra, de todas esas cosas que Él tiene para nosotros. Amén. Pues les agradezco su tiempo, les agradezco el que estén apoyando también este ministerio, que estén orando por los pastores que nos están apoyando, el pastor Sergio, por el pastor Carlos, por todas las personas que están detrás de esto, también orando, intercediendo, la hermana Claudia, Marta, Olga de la ciudad de Mexicali, aquí en Hermosillo, mi hermana Judith, y otras hermanas más, mi prima también, que está ahí conectada, mi amada primita Eunice. El Señor me la bendiga, te quiero mucho. Y cada uno de los que están apoyando este ministerio, también nuestro hermano en Cuba, en Nicaragua, tenemos también hermanos que nos están viendo, nuestra amada hermana Risbel en Venezuela, ella y su esposo, que están confiando en nosotros para poder tener también esa confianza de que podamos transmitir, pues poder estar enseñando a través del grupo de citas bíblicas, que es una gran bendición para nosotros. Pues bien, hermanos, nos despedimos, nos vemos la próxima semana, martes a las 7 de la noche y jueves a las 9 de la noche. Los esperamos, bendiciones, hasta pronto.